Hola Liz, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en otro episodio aquí contigo, hablando de Mm. libros, que es de lo que más nos gusta. Y es que, bueno, en el episodio anterior nos explayamos hablando de clásicos, tuvimos un book tag de clásicos que nos emocionó mucho y nos abrió puertas a conocernos nuevamente un poco más como lectoras, pero hoy traemos una lectura que nos remueve, nos puede llegar a incomodar y definitivamente nos obliga a pensar y es el acontecimiento de Annie Ernaux. Y aunque este libro no lo tocamos en nuestro book tag, en nuestro episodio anterior, estamos definitivamente seguras que se volverá un clásico. Entonces vamos a hablar de este libro hoy. Sí, nos tiene muy emocionados. Bueno, siempre decimos eso, que nos tiene muy emocionadas el libro que vamos a hablar, pero siempre nos emocionan esos temas. Pero creo que hoy va a ser un tema súper diferente a lo que hemos venido hablando, porque el acontecimiento es un libro que habla acerca del aborto y es como un testimonio de la autora acerca de ese episodio en su vida. Entonces, sé que vamos a sacar mucho aprendizaje, muchas reflexiones de este libro, así que me emociona mucho, la verdad, el episodio. Bueno, y ya saben que si quieren seguirnos, nos encuentran en Instagram como Sofía Bukish y a mí como Liz Solares. Y también nos pueden encontrar en Goodreads, en donde vamos publicando todos los libros que leemos aquí en Cartografías Literarias para que los puedan tener como referencias e inspirarse en todos esos libros que hemos platicado por acá. Y pues sin más, empezamos nuestra conversación de hoy. Como les comentamos, es el libro El acontecimiento de Annie Ernaux. ¿Cómo se pronunciará? ¿Ernaux? ¿Ernaux? Bueno, Creo que de vamos Annie. a tener que estudiarlo cada vez que hablemos de una Acá escritora porque nos pasa. siempre nos pasa de que el apellido se nos complica, pero bueno, El acontecimiento de Annie. em, es un libro súper fuerte, es cortito, eh, y se lee muy rápido, pero tiene una historia desgarradora de Annie, es un testimonio. Y a mí me impactó muchísimo, la verdad, la historia. No sé tú, Sofi, cómo lo viviste y qué te hizo sentir, pero sí, a mí me impactó mucho. Siento que es una historia muy importante. Es como yo la veo a ella como que fuera voz de muchas mujeres que han callado durante años este tema de querer o no ser mamá. Y, y sí creo que hay mucho aprendizaje y muchas reflexiones detrás de este tema. Sí, la verdad es que siento de que de por sí el libro, la historia como tal es bastante cruda, desgarradora, pero a la vez más aún sabiendo que es un testimonio real, no solo una historia real que un escritor entrevistó y recolectó la información, sino que la misma escritora está plasmando esa experiencia en el libro, la hace aún más desgarradora. Y siento que cuando yo leía el libro me llevó un mar de emociones porque a pesar de que la escritora no se explaya en darte descripciones, por ejemplo, o tratar de poner palabras como adornadas para que sea como más elocuente su libro, em, la forma en que te lo narra hace que tú sientas con ella o que vivas junto con ella esas emociones, ¿verdad? Esas aflicciones, desidias, el nerviosismo, el miedo a esa incertidumbre no solo antes de que pasara el suceso, sino que durante y después también, y las secuelas que, o cómo ella se sintió después de lo que pasó. Entonces siento que hay partes que te pueden llegar, no a incomodar, pero sí que tú sientas como esa angustia de qué puedo hacer yo para ayudarla, ¿verdad? Pero al final, pues sí. La verdad a mí me gustó muchísimo el libro porque siento que hace de que uno pueda llegar a conocer de mejor manera el humano, a entenderlo mejor, y a comprenderlo y también a saber, siento que te ayuda también por ejemplo, aprender de las vivencias de otros, ¿verdad? No específicamente este libro, o bueno,
no solamente este libro, quiero decir, sino que muchos libros de la autora como tal. Ay, sí, es que hay tantos sentimientos que ella expresa ahí, eso que tú decías de la angustia que ella sentía. Para ponerles un poquito en contexto, no es para nada spoiler porque es un testimonio y si lo investigan en Google igual más o menos van a saber de qué trata la historia y todo. Es cierto. Pero ella cuenta ese momento donde ella se va a vivir a una ciudad en París y está estudiando en su vida de estudiante. eh, Tiene una pareja en ese momento, tienen relaciones sexuales y ella lleva su método anticonceptivo, es como el que se le conoce acá como el ritmo. No era ningún aparato ni nada, entonces ella lo usa así como muy natural. Ella usa un método anticonceptivo natural y queda embarazada. Entonces ella no quiere tener el bebé y a partir de ahí vienen un montón de situaciones que le van pasando a la autora, ¿verdad? En su vida real. Eh, y una de ellas que siento yo es algo súper fuerte, es la soledad que ella siente, porque ella no puede contar ni con su familia, ni con sus amigos, ni con los médicos que dan atención en la universidad, nadie, o sea, de verdad, todo mundo le da la espalda. Y podemos hablar del contexto social de la época, porque eran los años más o menos, si no estoy mal, 70, 80 más o menos, ¿no? Sí, como 60, 70. Ella nació en el 40, 63. entonces, Ujú, en el 63 justo. Entonces decimos, bueno, el contexto social era el que impedía que hubiera centros de aborto seguro o gente que la pudiera apoyar, eh, pero si vemos al día de hoy es una situación que sigue igual, ¿verdad? Entonces, esa soledad que sintió ella en el año 63 la siguen sintiendo muchas mujeres al día de hoy porque no encuentran apoyo emocional, no encuentran apoyo médico, no encuentran información de ningún tipo acerca de qué es ser mamá, si quieren realmente o no ser mamás, y luego si están en una situación como la de Annie, qué hacer, ¿verdad? Si quieres tomar la decisión de tenerlo o no, pero ¿quién te va a apoyar? Entonces, siento que es un tema muy actual aparte de todo, ¿verdad? sí, la verdad es que es un tema bastante complejo. Mm. Y algo que me puse a pensar ahorita es, como tú mencionabas, la soledad. Y yo como, pues, una persona que aún está con ese, como con esa incertidumbre de si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, también me pongo a pensar que en el momento en que ella queda embarazada, ¿qué hubiera pasado si su madre lo hubiera apoyado? Si hubiera tenido familiares que le hubieran eh, hablado o apoyado desde el principio, porque no es que no solo no la apoyaron en ese momento de su vida, sino que desde antes se ve que no hubo un apoyo de parte de sus padres. Y es algo que habla en otro libro que ella tiene. Entonces, esa misma confianza y apoyo nunca fue sembrado desde que fue pequeña, desde su juventud, entonces por eso ella ni siquiera pudo llegar a pensar en buscar ese apoyo moral, ¿verdad? Tal vez si ella hubiera encontrado un apoyo con su mamá, con su padre, creo que para ese entonces ya había fallecido, em, pero hubiera podido, tal vez le hubieran hecho cambiar de opinión, ¿verdad? Tal vez sí hubiera querido tenerlo, o sea, realmente hay muchos factores que hicieron que ella tomara esa decisión. Entonces sí es bastante complejo el, pues, cómo ella va narrando, ¿verdad? No solo que no tuvo el apoyo, sino que después de haber hecho el aborto, cómo la tratan como animal, ¿verdad? Y eso fue la parte más, de las partes más desgarradoras que yo tuve que hacer una pausa porque bueno, ahí sí que dejando a un lado pues el tema, cómo lo tomaban, ¿verdad? Las personas y la sociedad, sino que más que todo ella no se estaba sintiendo bien después de haber cometido el... Siento que los estamos spoileando, pero no es un spoiler, ¿no? O sea, realmente el contarles todo este contexto no le quita la belleza al libro, ¿verdad? Y el aprendizaje y el mar de emociones que uno siente, Y hay muchos pero... detalles dentro del libro, a pesar de ser Exacto. cortito, que aunque les contemos esto, pues no.
No, Sí, mucho más allá. y definitivamente. Y después cuando vemos es de que ella no solo se siente mal físicamente por el procedimiento que le hicieron, sino que ella no sabe ni cómo sentirse, no sabe ponerle nombre a sus sentimientos, si es tristeza, ira, arrepentimiento, em, liberación, o sea, ella no le encuentra nombre a esos sentimientos. Horrible, Sofi. Y justo lo que tú dices que te hizo parar, yo creo que es la misma parte. Yo aquí la super anoté y la marqué y la requetó contramarqué. Cuando ella está en el hospital y el doctor le dice, porque ella le está preguntando al doctor como que qué me está haciendo, ¿verdad? Porque esa que la tienen con las piernas abiertas y todo en la posición de ginecólogo. Y, y ella le pregunta qué está pasando y él le dice, yo no soy fontanero. Y la trata muy mal ahí en la camilla porque ella como que le está preguntando que qué es lo que le están haciendo allá adentro y no sé qué. Y él le dice eso como que, ah, yo no soy fontanero, como quien dice, estás descompuesta y ahí medio te estoy arreglando. Y justo a la par de ella, dice que estaba una chica también que iba a tener su bebé y la trataron súper mal porque no tenía esposo y porque no tenía dinero. Entonces, incluso ella dice que se siente mejor tratada ella, que estaba cometiendo un pecado en ese momento y estaba mal vista ante toda la sociedad y la trataban mejor a ella porque tenía recursos y no a la otra chica estaba teniendo su bebé pero no tenía esposo, ¿verdad? Entonces es un contexto social tan espantoso, una época tan fea y son situaciones que yo creo que al día de hoy eh, se siguen dando, se siguen dando aunque nosotros ya estamos más informados y aunque ya se supone que la salud es para todos y así, pero creo que todavía falta mucho a nivel médico para, para que nos den nuestro lugar y respeto a las mujeres al momento de estar embarazadas y de ir a tener un bebé, ¿verdad? Incluso hay algo, bueno, estoy ya saliéndome un poquito del tema del aborto, pero a nivel médico, ahora la mayoría de partos los atienden por cesárea y no las dejan tener a su bebé en parto natural. Entonces, y eso es para comodidad del médico, ¿verdad? Porque así él tiene una hora, un día exacto y todo para poder atender a la paciente y no un parto natural que te puedes estar 2 días ahí esperando a que tu bebé nazca. Entonces es más conveniente para el médico atender 3, 4 partos al día a que atender uno cada 2 días, pues. Entonces, por Pues eso la no, no lo mayoría sabía. de días. Sí, en mi ingenuidad pensaba que era como por el bien y comodidad de la mamá. Entonces yo sí, pero ahora ya tiene más sentido. Siento que Sí, tiene, ahí sí que como te está diciendo, peco de inocente a veces. Ay, no. sí, o sea, hay casos, Sí, sí hay que hacerlo por cesárea, pero la mayoría de sí, casos es por por conveniencia médica. comodidad Entonces, el siento que esa médico. falta de respeto, ese maltrato a las mujeres, no solo se dio en el siglo pasado, en los años anteriores, sino se sigue dando hoy, pero a través de otras formas, como más disfrazadas, pero sigue siendo violencia, ¿verdad? Y abuso. Al final, esto es una historia que se repite una y otra vez. Y al final, ¿dónde está como esa compasión, misericordia y amor al prójimo? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, si sé que esta persona tal vez hizo algo que tal vez yo no esté de acuerdo, por ejemplo, pero eso no quiere decir que yo la voy a tratar mal o la voy a despreciar o no le voy a dar el apoyo que necesite. Entonces, siento que em, eso es algo que también nos muestra aquí en el libro, ¿verdad? Mucho de que cuando ella más lo necesitaba, porque imagínate que, bueno, ella realizó el aborto y se podría decir que pues ya se quitó como esa responsabilidad de ser mamá, pero después había otra parte que eran las secuelas del trauma que tuvo, de cómo la trataron, de cómo la abandonaron en medio de la noche después de haberle hecho el procedimiento y dónde estaba como ese acompañamiento para que ella pudiera como recomponerse, porque ¿qué hubiera pasado si ella tal vez no busca ayuda o ella se deja vencer por esos sentimientos? Ella no tendríamos este libro ahora porque ella no estuviera con nosotros, ¿verdad? Y es que, ay, mira, Sofía, hay tantas cosas que son como un poquito doble moral, ¿verdad? Em,
Yo no había analizado esa situación hasta que un día escuché a unas chicas ahí hablando de ese tema de aborto y de los que están en contra a favor del aborto y los que son pro vida. Entonces decía, hacía la pregunta una de ellas, ¿verdad? Ajá, son pro vida, pero yo diría que son más pro nacimiento, no pro vida, porque pro vida sería también preocuparse por todos esos niños que están en la calle sin qué comer. Provida sería preocuparse de la vida de ese bebé que ellos le insistieron a la mamá que tuviera porque no puede abortar, porque somos provida, porque qué pecado que lo tenga. ¿Y qué pasa después? Si ya no lo puede tener, si ya no lo puede mantener. Realmente toda esa gente que es provida se preocupa por ese niño o esa niña que presionaron a la madre a tener. Y nos contaban el caso de una niña en México que ella no quería tener al bebé y la tía ya había como que apoyado porque tenía 14 años, creo yo, 14, 15 años, y habían decidido que no lo iba a tener. Y llegó esta gente provida que no, que lo tenga, que lo tenga, que lo tenga. Al final las convencieron, lo tuvo y después de todo, de toda la noticia, ¿verdad? De que, ay, logramos que tenga su bebé, que no sé qué, no sé cuánto, le hicieron un baby shower y le llevaron una caja de pañales y nunca más la volvieron a ver. Y luego ya un año después sale la noticia de la niña que ya no tiene cómo mantenerlo, no tiene que darle, no siguió estudiando, o sea, un desastre. Y toda esa gente provida que estuvo ahí pendiente de que tuviera su bebé, ¿dónde están ahora, verdad? Sí, Bastante siento que es un tema complejo. bastante complejo, que cada quien tendrá su opinión al respecto, pero para mí lo más valioso es tener la información para poder tomar eh, decisiones basados en lo que sentimos y lo que decías tú también, qué pasó con Annie, volviendo al tema de Annie, qué pasó con ella después, cómo se sentía, quién le dio seguimiento a sus sentimientos. Absolutamente nadie. Tuvo que ser ella contra el mundo otra vez y contra todo eso que ella sentía, porque en el contexto donde ella estaba y todo lo que estaba a su alrededor, le decía, no lo hagas, y sin embargo ella quería hacer el aborto, pues porque ella no quería ese bebé. Entonces siento que cuando tenés toda la información necesaria, incluso tomar esa decisión de tenerlo o no, no te va a hacer sentir mal porque estás informada y porque existen también, deberían de existir lugares no clandestinos, sino lugares eh, dignos también, ¿verdad? Para poder tomar ese tipo de decisiones. Pero, bueno, Sí, es muy complejo. sí. Y bueno, nosotras siempre hablamos desde las posturas del respeto. No es que les querramos imponer nada y así, pero siento que es bueno hablarlo porque así podemos ver más allá del libro, de las palabras que se plasmaron o que la escritora plasmó, ¿verdad? Y independientemente de, bueno, por ejemplo, yo tengo mi postura acerca de estos temas, pero digo yo no lo voy a estar, como yo lo siento es de que yo no lo voy a estar divulgando, sino que lo voy a demostrar, como yo voy a apoyar, ¿verdad? Porque muchas veces es por eso mismo es de que también ciertas posturas llegan a ser como, no tachadas, sino que mucho de que es como mucha palabra y poca acción, ¿verdad? Entonces siento que para uno poder tener una postura, o por ejemplo yo, si yo estoy a favor, o me hubiera encantado de que, por ejemplo, Annie tuviera su bebé, como yo, si tengo una situación o encuentro una persona así, cómo yo puedo ayudarla, ¿verdad? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Verdad? No solo la voy a señalar, no solo la voy a atacar, o si ya cometió el aborto, me voy a desentender y la voy a ver mal, sino que cómo yo puedo ayudarla y también yo, pues, dar ejemplo, predicar lo que yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces siento que también muchas veces, a veces uno piensa que tiene la razón o quiere pensar de que es santo o algo así, pero con sus mismas acciones y desdén hacia otras personas, uno falla también, ¿verdad? Entonces siento que hay muchísimo tema que podamos hablar
y que también nosotros, el ejemplo que tú diste, Liz, me gustó muchísimo porque imagínense cómo se va a sentir la muchacha, la niña, pues, porque al final era una niña. O sea, y más que está en una edad o estuvo en una edad cuando lo tuvo que no comprendía el mundo, que no comprendía las cosas. Y cuando le dijeron que estaba bien y la abandonan, eso obviamente la hizo o la está haciendo dudar de la acción que tomó. Entonces, también eso es bueno, que nosotros nos demos cuenta de qué estamos diciendo y cómo estamos apoyando, ¿verdad? Sí, tener coherencia, ¿verdad? En lo que... Ujú, Y algo que exacto. tú mencionas, Sofi, yo creo que es vital y en el libro de Annie lo vamos a ver, es la sororidad entre mujeres, ese apoyo que nos podemos dar, porque independientemente si estoy a favor o en contra, si creo o no creo, lo que sea, pero lo que decía Sofi, el respeto y el apoyo entre nosotras, el no juzgarnos, yo creo que eso es algo bien importante y en el libro se ve cómo ella con todas las personas que son sus amigos, toca puertas y se las cierran, y de la persona que menos espera es de la que recibe apoyo al final. Una compañera que ni siquiera se hablaban y que según Annie como que tenía ese sentimiento de que no se llevaban bien o que, ¿verdad? Que no se agradaba una a la otra. Y al final ella es quien la apoya en ese momento tan complejo de su vida. Entonces, siento que eso es bien importante, Sofi, lo que dijiste de no juzgar independientemente de lo que crea o no crea, yo no voy a hacer que mi creencia la tenga alguien más o viceversa, sino voy a respetar y voy a tratar de ser apoyo si en algún momento me necesitan, independientemente de nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper importante. Y, y bueno, sí, eso. Eso Sí. quería complementar. Sí, la verdad es que siento que este libro bueno, yo pienso de que hay muchas experiencias de vida que uno puede ir descubriéndolas conforme pasan los años, o sea, uno mismo experimentarlo, pero también hay otras veces que podemos agarrar experiencia viendo las historias, leyendo y conociendo las historias de otras personas, entonces siento que es muy buen libro para no solo apreciarla como el gran libro que es, ¿verdad? Y cómo va plasmando los sentimientos, sino que también, ¿verdad? Cómo se va sintiendo y el tema que toca. Sí, sí, a mí me encantó y como dices tú, informarnos a veces, pues, con podcast, leyendo alguna revista, algún artículo y otros libros, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde encontramos la mayoría de información que necesitamos para poder abordar este tipo de temas. Y hablando un poquito de otro libro, les quiero mostrar uno que yo, bueno, un par que yo leí este año y uno es este, Cómo ser mujer, de Caitlin Moran. Y en el capítulo 15 ella habla del aborto también, porque este libro es como, habla de diferentes fases de la mujer y ella lo va explicando en base a sus experiencias. Entonces justo toca el tema del aborto porque ella ya había tenido, no sé si uno o dos hijos, no me recuerdo bien, y luego queda embarazada de otro y ella dice, no lo quiero tener. Yo ya dije que iba a tener dos hijos, por ejemplo, no recuerdo si eran dos, pero bueno, si tenía dos, yo quería tener dos y no quería tener más. Eh, entonces este que viene en camino no lo puedo tener, no lo quiero tener y lo va y lo aborta. O sea, lo habla con su pareja, la pareja le dice que él está de acuerdo con ella y lo aborta. Y cómo ella aborda ese después del aborto me pareció bien interesante porque ella dice que siempre había leído como que se iba a sentir culpable, que se iba a sentir mal emocionalmente, que iba a sentir una culpa tremenda y no iba a poder salir de ahí y dice que ella no sintió nada, que ella tomó su decisión muy calculada, era una planificación que ella tenía de vida y que simplemente interrumpió el embarazo y siguió todo normal. Entonces también me parece algo bien interesante y lo que hablábamos de tener la información necesaria para que tus decisiones estén alineadas con lo que tú planificas para tu vida. Entonces, volvemos al mismo tema. Si yo estoy en contra del aborto, pero esta mujer me está diciendo que ella lo hizo y que no se sintió mal, no la voy a juzgar por eso.
¿verdad? Porque ella tomó su decisión y la tomó de una forma súper madura y acompañada de su familia y todo. Y ella dice que al día de hoy está bien. También te quería recomendar y a la comunidad este libro que se llama Nuestras Mujeres y habla de una esterilización masiva que se hizo en el Perú. Dice que se esterilizó entre el año 96 y 2001 a 270.000 mujeres y 22.000 hombres en contra de su voluntad. O sea, era una cosa espantosa Ah, y ahorita recientemente salieron marchas y todo para hablar de ese tema y poder juzgar a esas personas, médicos profesionales y de gobierno que estuvieron involucradas en eso. Es un libro que es ficcionado, o sea, es una novela basada en hechos reales. Em, pero entonces la protagonista de la novela, em, después de que hacen toda esa maldad ahí en los pueblos de Perú, escapan y ponen un consultorio de aborto clandestino. Entonces cuentan un montón de cosas que me acordé de un pedazo ahí del libro de Annie, donde ella dice que va y agarra dos agujas de tejer, porque como no encuentra ayuda, lo va a hacer ella. Y entonces en este libro hay un montón de casos de mujeres que llegaron con agujas metidas en su vientre, trabadas, porque ellas quisieron hacerse un aborto en casa, ¿no? Entonces son casos que me parecen tremendos y me parecen espantosos, pero es por la misma falta de lugares de salud, ¿verdad? Y la misma falta de leyes para este tipo de situaciones, porque mientras el aborto siga siendo ilegal, van a seguir pasando estas cosas, ¿verdad? Porque no nos dejan a las mujeres decidir. qué complejo, la verdad, es bastante complejo. Y en cuanto al libro que me decías de las esterilizaciones, no, no tenía, la verdad es que ignoraba completamente que había pasado. Y la verdad es que al final no solo vemos como el acto de violencia, digamos, de esterilizar a los hombres y a las mujeres contra su voluntad, sino que encima viendo qué etnia era, ¿verdad? Entonces todavía es como más choqueante porque era como una etnia marginalizada, por decirlo así, ¿verdad? Pero Sí, porque no era gente realmente, de ciudad, sino de pueblos, aldeas lejanas, ajá, que hablaban el idioma y ni siquiera les uy, entendían qué estaba pasando. Mm, sí. ala, no, qué crudo. Y eso es que solo es como casos que no son tan conocidos. Aparte están los que se conocen, los que no se han conocido, ¿verdad? A lo largo de la historia, digámoslo así. Ujú. Pero, Sí, wow, la verdad es que sí, sin palabras. sí, me quedé sin palabras. Sí, Sí, totalmente, sí, Sofía. Muchas, muchas cosas. em, pero bueno, yo creo que al final es poder tener la decisión sobre tu cuerpo, ¿verdad? Y sobre tu vida. Yo creo que eso es muy importante. Poder decidir qué quieres hacer tú, ¿verdad? Independientemente de las creencias o temas sociales que existan alrededor, pero ¿qué quieres tú como mujer? Yo creo que eso es vital y es importante que tengamos ese derecho. Y lamentablemente hablando acá en Guatemala, pues no lo tenemos, ¿verdad? Entonces es muy común que se den esos casos y es muy común también que sigan existiendo muchas muertes de mujeres porque van a hacerse un aborto y todo sale mal y se mueren, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante también platicar de estos temas. Si lamentablemente aquí en Guate no es legal, pues por lo menos trabajar en el tema de información sexual, ¿verdad? Para que las mujeres puedan también cuidarse, los hombres sean responsables y evitar un embarazo, pues yo creo que es lo más, lo más que sensato, queda, sí, lo la verdad es que que no se hace. sí, sí, la verdad es que sí es un libro, bueno, es un tema muy delicado, crudo, ¿verdad? Yo sinceramente soy una persona que apoyo mucho la vida, ¿verdad?
y tal vez mi postura sea diferente, pero volvemos a lo mismo, siempre es en base al respeto de entender, escuchar, analizar y sobre todo, por ejemplo, si yo tengo esta postura, si yo ahorita mismo yo pienso y yo creo firmemente de yo, bueno, no estoy a favor del aborto, por ejemplo, que es algo que pues yo siento, pero ¿qué voy a hacer yo si hay una persona que lo necesita o si miro a una mamá soltera que está pidiendo y que no tiene trabajo, ¿verdad? Que hay niños que están muriendo de hambre. Solo, o sea, también, ¿qué voy a hacer yo como persona, ¿verdad? Entonces siento que hay temas muy complejos, pero ambas partes, independientemente, si, por ejemplo, ahorita Liz y yo tenemos una postura diferente, pero nos respetamos, apreciamos nuestros puntos de vista, pero también las dos sabemos de que qué vamos a hacer nosotras para apoyar a las personas que son necesitadas, ¿verdad? Entonces siento que es algo bastante importante y por eso yo, bueno, pensamos y yo creo que los libros no tienen que ser políticamente correctos, no tenemos que censurar estos temas ni censurar estos libros, porque hace de que uno también analice, también uno también no viva en su burbuja de privilegios, sino que también uno tome acción en base a lo que uno cree, ¿verdad? Y en sus posturas. Entonces, yo sí le recomendaría a todas las personas que lean este libro. ¿Verdad? Que lo aprecien como la anécdota, como la vivencia que es, como el libro que es, y que ya en base a eso cada quien saque sus conclusiones, pero más allá de la postura que uno tenga es cómo yo voy a ayudar a las personas, ya sean niños, madres solteras, ¿verdad? Personas mujeres que cometieron un aborto y tal vez ahorita se sienten perdidas, ¿verdad? Y confundidas, cómo yo las puedo ayudar y cómo puedo también yo hacer que puedan superar ese momento y puedan recomponerse. Entonces siento que es bastante importante hablar de estos temas. Sí, me encanta, Sofía, así que hacerlo todo. Y nuestra postura debería de ser eh, apoyar desde el amor, ¿verdad? No Ujú. estar a favor o en contra, sino apoyar a los que nosotros podamos desde el amor, desde la compasión, sin juzgar. Y que esas posturas de que si estoy a favor o en contra las usemos con nosotras mismas y no imponérselas, bueno, sería algo que yo pienso, pues no imponerlas a los demás, sino pensarlas para mí. O sea, ¿qué haría yo? ¿Verdad? ¿Con qué me siento cómoda yo? Pero no incomodar a los demás. Y es esa delgada línea que tú platicas de tenernos ese respeto, de no imponer lo que nosotros queremos para nosotros, ¿verdad? Sino ser respetuosos y desde el amor actuar con eso. Y también creo que es importante hablar de un tema, este lo traigo así como aparte, Sofi, que encontré ese libro y lo quise incluir acá, que es el tema de la maternidad también, que bueno, hablamos del aborto y todo, pero ¿y qué pasa con esas mujeres que deciden tener a su bebé? Entonces creo que hay un libro, bueno, a mí me encanta recomendar libros y por eso es que lo traje. Me encanta recomendar Sí. los que Siempre no. sales como con un Ay, libro nuevo sí. y yo digo, no Ay, sabía que existía. yo siempre cargo libros y libros, bueno. Pero es este, que se llama La historia de los vertebrados, de María García Piu, Piu. Bueno, los apellidos son los que me cuestan. Pero ella habla aquí de ese momento, también es una historia basada en hechos reales, dijo, de lo que a ella le pasó a la autora. em, y habla que el día que ella se fue a tener a sus bebés. Ese día la nombraron diputada, sí, diputada del Congreso en España. Entonces, combinar ese cargo tan importante con la maternidad y imagínate, yo no logro concebir ese momento de que te dicen, hoy vas a recibir el cargo y justo hoy te empiezan los dolores y tendrás que ir al hospital. Me imagino que es una cosa, o sea, por un lado está todo tu tema profesional y tu realización profesional y por otro lado tu realización de ser mamá, porque me imagino que ella pues sí quería tener a sus bebés y todo y estaba ilusionada. Y luego de eso le viene la depresión postparto. Entonces este libro habla de toda la depresión postparto y de la historia de la locura femenina, porque antes se daba mucho eso de que, ay, la mujer está histérica al manicomio. Entonces habían muchas, sí, muchas mamás que recién tenían a sus bebés
tenían depresión postparto, pero como no tenían ese término todavía y aparte pues era mujer histérica, entonces se la llevaban a los manicomios, ¿verdad? Entonces también creo que es un tema importante hablar, bueno, no abortó, ahora se va a convertir en mamá. ¿Qué hay después de la maternidad, verdad? O sea, ¿qué hay después de ese momento del parto y que ya se transforma en mamá? Me parece muy interesante todo lo que conlleva y lo romantizado que está ese momento, pues creo que nos encanta romantizar las cosas. Todo, sí, vivimos como, siento que vivimos en una época que hay que romantizar todo. O sea, Ajá, romanticemos esto, romanticemos y siento que tampoco hay que ser fatalista o decir es que yo no romantizo, yo soy realista, tampoco, pero es como tener ese saber hablar las cosas como son, ¿verdad? Entonces, y más ser mamá, siento que obviamente yo no lo sé, pero lo he visto y yo sé que te cambia la vida por completo, ¿verdad? Y no es solo de tengo un bebé, sino que es también mucho de ahora mi vida, o sea, una vida depende de mí. Yo me quedo con la plática que tuvimos y también como volvemos a lo mismo y lo recalco, ¿qué voy a hacer yo para ayudar? ¿Verdad? Entonces siento que más allá de leer el libro, cerrarlo y seguir con mi vida, es qué voy a tomar de este libro y cómo voy a... Ahí sí que poner mi granito de arena. ya, Sí. me encanta, Sofi. Yo con lo que me quedaría es una frase que siempre la dice la chica de un club al que voy y ella siempre nos ha dicho, la información es poder. Yo me quedo con esa frase y yo creo que definitivamente así es. Que si estamos informadas, vamos a saber qué hacer, cómo reaccionar, informadas y también alineadas con nuestro cuerpo, mente y alma. Estar alineadas en todos nuestros sentidos para poder tomar decisiones importantes, no solo sobre la maternidad, sino en todos los sentidos. Entonces sí, las y los invito a los que nos están escuchando a informarse, a leer un libro, leer una revista, escuchar un podcast, ver un documental, pero algo que les deje enseñanza para poder tener esa información valiosa que necesitamos tanto en la actualidad. Ahí sí que pudimos ver de que nos explayamos hablando del tema de la escritora del libro y pueden ver de que la escritora es muy directa, cruda y sin tapujos para hablar. Su vida es bastante interesante y bueno, yo estoy emocionada de hablar de la escritora. Ay, sí, Sofi, yo creo que nos espera el siguiente episodio súper enriquecedor también porque vamos a hablar de muchos más temas. La escritora, yo creo, no sé, bueno, vamos a investigar para poderles contar más a detalle, pero creo que la mayoría de sus libros son, o todos, son autobiográficos, ¿verdad? Entonces, sé que vamos a sacar muchos aprendizajes y reflexiones de ahí. Así que los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio para conocer más a Annie y todas las historias que Ana nos tiene que contar. Sí, nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias, adiós, Adiós. adiós, Sofi. Adiós.